Amados hermanos aquí presentes y mis hermanos que nos miran por medio de las transmisiones, los saludo, paz a vosotros. Mis hermanos, tomen su asiento por un momento. Hemos escuchado un hermoso estudio, mis hermanos, en donde nos habla de la reconciliación, del perdón de nuestro Dios con cada uno de nosotros, como lo vemos en la historia del rey David, que lo hubo en su hijo. Pero hoy, mis hermanos, en esta hermosa mañana, vamos a tener un hermoso estudio, un hermoso tema, que estoy seguro y tengo la certeza, mis hermanos, que es para bien cada uno de nosotros, porque es palabra de nuestro Dios, y nuestro Dios, mis hermanos, busca a que nosotros miremos las consecuencias que hay cuando nosotros, mis hermanos, nos desviamos del camino de nuestro Dios. Los invito a que me acompañen con una lectura previa a este hermoso tema. Y de esta lectura, mis hermanos, vamos a impartir este hermoso tema. Nuestra lectura la vamos a encontrar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, verso 1 al verso 17. Los invito, mis hermanos, que todos lo leamos, ya que es de suma importancia, mis hermanos, conocer lo que aconteció en la vida de este rey. ¿Y por qué, mis hermanos, nuestro Dios siempre nos habla por medio de las historias, por medio de las parábolas, por medio de ilustraciones? Pero en este momento, mis hermanos, vamos a escuchar esta hermosa y maravillosa historia que nuestro Dios quiere que entendamos. Si todos estamos en la misma lectura, en el libro de Reyes, capítulo 14, verso 1 al verso 17. 14, capítulo 14, verso 1 al verso 17. Los invito, mis hermanos, que todos juntos en esta ocasión no será alternado. Si todos estamos ahí, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios dice así: en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora, disfrázate, porque no te reconozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, que allá está Ahías, profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y turrones y una botija de miel, y ve a él que te declare lo que ha de ser de este mozo. La mujer de Jeroboam hízolo así, y levantóse y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y no podía ya ver a Ahías, que sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le has de responder, pues será que cuando ella viniere, vendrá disimulada. Y como Ahías oyó el sonido de sus pies, cuando entraba por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te fijes otra? Pero yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo derecho delante de mis ojos. Antes hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, que fuiste y hiciste dioses ajenos y de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y yo talaré de Jeroboam todo piante a la pared, así guardado como él
desamparado en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como es barrido el estiércol, hasta que sea acabada. El que muriere de los de Jeroboam en la ciudad, le comerán los perros, y el que muriere en el campo, comerlo han las aves del cielo. Porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, que entrando tu pie en la ciudad, morirá el mozo. Y todo Israel lo endechará y enterrará, porque solo él de los de Jeroboam entrará en sepulcro, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena de Jehová, Dios de Israel. En la casa de Jeroboam y Jehová se levantará un rey sobre Israel, el cual talará la casa de Jeroboam en este día. ¿Y qué sí ahora? Y Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y esparciéronlos de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó, hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el mozo murió. Amén. Mis hermanos pueden tomar su asiento. Mis hermanos, vemos que grande y maravilloso es nuestro Dios, que nos habla por medio, mis hermanos, de estas historias. La pregunta para cada uno de ustedes es: ¿habrá consecuencias cuando nos alejamos de nuestro Dios? La historia, mis hermanos, en la que hemos leído, nos lo dice, y es así. Hay consecuencia cuando nosotros nos alejamos de nuestro Dios. Dice que cuando optamos en alejarnos de nuestro Dios, hay amargura en nuestras vidas, hay lloro, hay tristeza, hay vergüenza y hay miseria. ¿Por qué? Porque nos alejamos de nuestro Dios. Y vemos, mis hermanos, que este rey, dice que nuestro Dios lo hizo rey Jeroboam. Dice, pero él tenía un hijo, y no solamente uno, sino que tenía varios. Pero mis hermanos, este hijo dice que cayó enfermo. Y entonces Jeroboam se acordó de que había un profeta en aquella tierra, y mandó a su esposa que fuera a consultar de qué sería de la vida de su hijo. Y vemos, mis hermanos, lo que el profeta dice, que cuando escuchó que la mujer iba llegando a su casa, dijo: mujer, ¿por qué te disfrazas? ¿Por qué vienes a mí disimulada? Mas Jehová me ha dicho esto. No es una respuesta agradable a ti que gusta saber, pero es una respuesta dura en la cual Jehová hará al mozo. Mis hermanos, ese rey se apartó de nuestro Dios y le empezaron a venir calamidades, empezaron a venir atroces en su vida. ¿Por qué? Porque en lugar de agradar a nuestro Dios, en lugar de seguir en los caminos que él había aprendido, dice que optó en hacer dioses, imágenes y alejarse de nuestro Dios. Y este rey, mis hermanos, sabía y conocía la ley de nuestro Dios. Porque en la historia que se dice, mis hermanos, que los reyes, cualquier rey que era rey en Israel, debería de conocer los libros que Moisés, mis hermanos, había escrito. Dice que él tenía que escribir todos los libros a mano, porque ahí era cuando él tenía que conocer lo que nuestro Dios, mis hermanos, quería que su pueblo conociese. Porque ahí era cuando el rey tenía que aprender el juicio, tenía que obrar como nuestro Dios, mis hermanos, les manda que los gobernadores, los reyes, obren bien en su pueblo. Y mis hermanos, se alejó de nuestro Dios, pero le vino aquel mal, porque toda decisión que nosotros tomamos, toda decisión que optamos a realizar, mis hermanos, dice,
trae consecuencia. Si es una decisión buena, la consecuencia es buena. Pero si la decisión es mala, la consecuencia, mis hermanos, es mala. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando nuevamente queremos alejarnos de Dios. Por ejemplo, en estos tiempos, ¿qué es lo que celebra el mundo? Fiestas, mis hermanos, que nuestro Dios no le agrada, que nuestro Dios ha prohibido a su pueblo. Dice, porque tenemos que ser diferentes a todos ellos y no seguir, mis hermanos, las costumbres que el pueblo o que el mundo hace, porque eso no es agradar a nuestro Dios. Por eso vemos esta historia, mis hermanos, de suma importancia para poder conocer la grandeza de nuestro Dios y que nuestro Dios, mis hermanos, tiene algo bueno, agradable para con cada uno de nosotros, en el cual hemos creído y hemos, mis hermanos, decidido a servir. Los invito, mis hermanos, a que me acompañen con ese texto en Oseas capítulo 7, verso 13, en donde vamos a ir mirando, mis hermanos, qué es lo que acontece o qué consecuencia hay cuando empezamos a alejarnos de nuestro Dios, cuando empezamos a rebelarnos con nuestro Dios. En el libro de Oseas, capítulo 7, verso 13, nuestro Dios, mis hermanos, les habla a estos pueblos, a Samaria, a Israel, a Efraín, y dice: ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí, y ellos hablaron contra mis espaldas. En otras palabras, contra mí mentiras. Y no clamaron a mí con corazón, cuando aullaron sobre sus camas para el trigo y el mosto, se congregaron, rebeláronse contra mí, y yo los seguí. Esforcé sus brazos, y contra mí pensaron mal. Tornáronse, mas no al Altísimo, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a cuchillo por la soberbia de su lengua. Este será su escarnio en la tierra de Egipto. Y vemos, mis hermanos, qué es lo que acontece con estas personas en las cuales dice que se rebelaron contra Dios, se alejaron de nuestro Dios. Dice que en lugar de que ellos hablaran verdad, dice que hablaban mentiras. Y cuando nuestro Dios los socorría, cuando nuestro Dios los esforzaba, dice, en lugar de darle la honra y gloria a nuestro Dios, ellos, mis hermanos, prefirieron servir a las gentes. Prefirieron servir a sus príncipes y se olvidaron, se alejaron del conocimiento que ellos tenían de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, tengamos cuidado al alejarnos de nuestro Dios, porque siempre hay una consecuencia. Pero si optamos a seguirle con un corazón puro, un corazón limpio que tema en verdad a nuestro Dios, verdaderamente vamos a conocer la grandeza de nuestro Dios y vamos a ser poseedores, mis hermanos, de aquellas bendiciones que nuestro Dios tiene para con su pueblo. Los invito, mis hermanos, a que me acompañen con esta lectura. El libro de Josué, capítulo 24, verso 19 al verso 20. Dice así: entonces Josué dijo al pueblo:
no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, se volverá y os maltratará y os consumirá después que os ha hecho bien. Bien, mis hermanos, Josué le habla al pueblo y les dice que no van a poder servir a nuestro Dios. Pero el pueblo dice, sí vamos a poder servir a nuestro Dios. Entonces Josué les dice, no serviráis dioses ajenos. No seréis rebeldes y se rebelarán contra nuestro Dios. Porque el día que se rebelaran, el día que se alejaran de nuestro Dios, entonces nuestro Dios los va a visitar y los va a destruir. Así como Él ha hecho bien con cada uno de ustedes, va a hacer mal con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque si se alejan de nuestro Dios. Y posteriormente, mis hermanos, vemos que el pueblo se rebeló contra nuestro Dios. Dice que prefirieron hacer lo que las gentes de aquellos pueblos hacían y que se les hacía más agradable servir a los dioses de aquellos pueblos que a servir a nuestro Dios. Pero, mis hermanos, la promesa de nuestro Dios, ahí está. Dice, todo aquel que viniera a mí y me sirviere y me honrare y glorificare mi santo nombre, yo le seré su Dios, yo le honraré también. Por eso, mis hermanos, las consecuencias ahí están. De nosotros está si queremos agradar a nuestro Dios y si queremos seguir adelante con nuestro Dios. Porque una vez que le hemos conocido, nuestra vida, mis hermanos, es una vida maravillosa, es una vida grandiosa en la cual tenemos que vivirla. En todo lo que hagamos, en todo lo que emprendiéramos, dice que ahí va a estar nuestro Dios porque le estamos sirviendo con nuestro corazón. Pero si nos alejamos de nuestro Dios, pues Él también, mis hermanos, se alejará de nosotros. Por ejemplo, hay un ejemplo, en nuestra vida cotidiana, mis hermanos, cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos a ganar, empezamos a hacernos de cositas que necesitamos, como es un auto, una casa. Pero llega el momento, mis hermanos, en el cual, en lugar de presentarnos a trabajar, en lugar de servir al que nos da trabajo, empezamos a ausentarnos, empezamos a excusarnos. Y llega el momento, mis hermanos, que por todo lo que hemos hecho, por todo lo que uno hace, hay una consecuencia. La consecuencia es que empezamos a perder las cosas que primeramente teníamos: el trabajo, el carro, la casa. Y en lugar de que nos siga yendo bien, como nuestro Dios lo ha prometido, dice que nuestra vida empieza a ser una vida de dolor, de tristeza, de amargura, y que en lugar de seguir adelante, mis hermanos, nuestra vida va de peor. Y es lo que acontece cuando nosotros nos alejamos de nuestro Dios. En lugar de que nos vaya bien, empiezan a venir aquellos males en el cual nosotros mismos nos acarreamos. Y cuando eso acontece, mis hermanos, pues en lugar de darle la honra a nuestro Dios, ¿qué es lo que aquel que se duele, qué es lo que hace? Dice que empieza a renegar de nuestro Dios, pero no es por nuestro Dios, sino que es por nuestra propia maldad, por nuestro propio alejamiento, en el cual nosotros, mis hermanos, optamos en hacerlo. En Jeremías capítulo verso 2, verso 19, Él nos dice, mis hermanos, que nuestra propia maldad es la que nos castiga.
y que no es nuestro Dios, porque una vez que conocemos a nuestro Dios, mis hermanos, sabemos y creemos y tenemos la certeza de que nuestro Dios siempre busca el bien para nosotros. Porque nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, y que su benevolencia, su bondad, su benignidad es para con todos aquellos que hacen la voluntad de nuestro Dios. Jeremías capítulo 2, verso 19, dice: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, vemos que nuestro Dios es el que nos castiga por nuestro propio pecado, nuestra propia maldad. Nuestra propia maldad, porque nuestro Dios dice que Él es un Dios de misericordia y de grande amor para con todos aquellos que le buscan y le siguen y siempre, mis hermanos, le alaban a nuestro Dios. Pero si empezamos a alejarnos de nuestro Dios y de nuestra propia maldad, nos trae calamidades, nos trae vergüenzas y nos trae dolor. Porque nuestro Dios, mis hermanos, ya lo ha decretado. Dice: si me obedecieres, vas a poseer esta bendición. Pero si te alejares de mí, vas a recibir esta maldición. Como lo vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. En el libro de Deuteronomio, mis hermanos, capítulo 28, verso 15. Vemos pues, mis hermanos, el poder de nuestro Dios, en el cual hace en sus hijos. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 15 al verso 20. Dice así: y serás, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te digo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canastillo y tus obras. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Entonces, mis hermanos, vemos que hay una consecuencia cuando nosotros optamos en servir a las cosas del mundo, en alejarnos de nuestro Dios. ¿Qué es lo que acontece en nuestra vida? Dice que todo lo que emprendiéramos, que todo lo que hiciéramos, no nos va a salir bien. Por más que nos esforcemos, por más que le echemos ganas en aquellas cosas que estemos haciendo, si nos hemos alejado de nuestro Dios, dice que esa obra no va a permanecer, no nos irá bien, mis hermanos. Y vemos las calamidades en las cuales empiezan aquellos que optan en dejar a nuestro Dios. Por más que se esfuerzan, dice que hay dolor, hay tristeza en su vida. ¿Por qué? Porque una vez que han conocido a nuestro Dios, ellos optaron en alejarse de nuestro Padre Celestial. En Jeremías capítulo 17, verso 13, un texto muy hermoso, mis hermanos, un texto maravilloso, el cual tenemos que echar mano para que siempre
estemos atentos a la voz de nuestro Dios. Jeremías capítulo 17, verso 13, dice así: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron la vela de aguas vivas, oh Jehová. Y vemos, mis hermanos, que aquellos que se alejan de nuestro Dios perecen. Hay una ilustración, mis hermanos, más bien un ejemplo verídico. Cuando vemos las flores, las plantas, las ramas, cuando se menean por el viento, dice que cuando se desprende una rama, ¿qué es lo que le empieza a acontecer a esa rama? Cuando se aleja, se separa de aquel árbol en el cual estaba puesto, ¿qué es lo que le acontece? Que se empieza a secar. ¿Por qué? Porque se aleja de la savia de ese árbol. Y cuando nosotros nos alejamos de nuestro Dios, ¿qué es lo que nos acontece? Empezamos, mis hermanos, a apagarnos espiritualmente. Empezamos como que ya no ponerle atención a las cosas de nuestro Dios. Y nuestra vida, mis hermanos, se va apagando. Y nuestras obras, en lugar de que nuestras obras sean buenas, dice que van haciendo malas y mucho más malas que antes de haber conocido a nuestro Dios. Como nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso la segunda carta de Pedro, me gustaría que lo leamos. Dice el capítulo 2, verso 20 al verso 22. Dice su hermosa palabra así: ciertamente, si habiéndose ellos apartados de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y dice: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vemos, mis hermanos, que cuando conocemos a nuestro Dios, todo lo que nos acontece es bueno, es agradable a nuestro Dios. Pero cuando empezamos a alejarnos de nuestro Dios, cuando nos empieza nuevamente a llamar la atención lo del mundo, dice que nuestras obras, nuestros pensamientos, ya no son pensamientos, nuestras obras ya no son obras de justicia, ni nuestros pensamientos son pensamientos gratos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque empezamos, mis hermanos, a hacer nuevamente aquellas cosas que nuestro Dios había prohibido desde que la habíamos conocido. Desde que empezamos a conocer la verdad, nuestra vida, mis hermanos, empieza y debe de ser diferente. Pero si nos dejamos guiar nuevamente por lo que el mundo hace, hacemos aquellas obras, dice que nuestras obras vienen a ser mucho más peores que las que antes hacíamos. Dice que mejor no hubiéramos conocido a nuestro Dios, porque, mis hermanos, si hemos conocido a nuestro Dios y nos volvemos hacia atrás nuevamente, nos alejamos de nuestro Dios, es como dejarlo en vergüenza con el enemigo. Es como no darle
lo que nuestro Dios se merece, la honra y la gloria. Cuando nos rebelamos, dice que el Espíritu que mora en nosotros se separa de nosotros, porque empezamos a rebelarnos contra Dios. Y vemos, mis hermanos, en la historia en la cual le aconteció el rey Samuel, dice que también él fue ungido por el Espíritu de nuestro Dios como el rey de Israel. Pero se rebeló contra nuestro Dios, mis hermanos, y lo que le aconteció no fue una consecuencia buena, sino que fue una consecuencia no grata y no agradable, mis hermanos, a nuestros ojos. Los invito a que lo leamos, este texto, mis hermanos, Primera de Samuel, capítulo 15. Y entendamos, mis hermanos, que quizás no estamos sirviendo dioses ajenos, pero si nos rebelamos contra nuestro Dios, es como si estuviéramos adorando y sirviendo a aquellos dioses. En Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Vemos, hermanos, cómo es que nuestro Dios rechaza a este rey. ¿Por qué? Porque se rebeló contra nuestro Dios. Y a pesar de que se haya rebelado, mis hermanos, dice que él optó en pedir consejo en la adivinación. Y nuestro Dios, mis hermanos, tiene prohibido para cada uno de nosotros a que pidamos consejos que no son buenos para nosotros. Dice: como adivinación es la rebelión. Entonces, si nosotros quizás no hacemos lo que el mundo hace, que va con, entre comillas, doctores de adivinación, mis hermanos, si nos rebelamos contra nuestro Dios, es lo que estamos haciendo, es lo que hacemos al rebelarnos de nuestro Dios. Y si infringimos cualquier mandamiento de nuestro Dios, mis hermanos, es como si estuviéramos idolatrando a ídolos, porque eso, mis hermanos, nuestro Dios lo tiene prohibido, lo desecha. Su pueblo de nuestro Dios dice que tiene que ser santo y sabio. Tiene que haber luz en el pueblo de nuestro Dios. Miremos, mis hermanos, reflexionemos si en nosotros estamos obrando con obras de justicia, y si en nosotros, hermanos, está obrando el Espíritu Santo, qué bueno. Pero si nuestras obras no son gratas ni buenas delante de nuestro Dios, mis hermanos, tengamos cuidado. Si hemos tenido aquel pensamiento de alejarnos de nuestro Dios, mis hermanos, cuidado, porque una vez que nos desprendemos de nuestro Dios, dice que todo lo que nos va a acontecer no va a ser bueno, sino que nuestra vida va a ser de miseria, nuestra vida será de vergüenza, porque el Espíritu de nuestro Dios no seguirá obrando en nosotros. ¿Y cómo vamos a ser diferentes? ¿O cómo vamos a querer instruir a los demás si nuestros pensamientos y nuestras obras, mis hermanos, no son buenas delante de nuestro Dios? Los invito a que se pongan de pie y vamos a terminar con este hermoso texto en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Y vayámonos, mis hermanos, con este hermoso pensamiento, con estas hermosas palabras que nuestro
Dios habla por medio del rey David a su hijo. Y que estas palabras, mis hermanos, siempre los tengamos en cuenta en nuestra vida cotidiana, donde quiera que nos encontremos, porque ahí depende de que nosotros, mis hermanos, permanezcamos en aquel árbol, en aquel arroyo, junto a aguas de vida, aquellas aguas que fluyen, que corren. Si todos estamos en la misma lectura del libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. La palabra de nuestro Dios, mis hermanos, dice de esta manera, dice así: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él desechará para siempre. Amén. Mis hermanos, si desechamos a nuestro Dios, lo dejamos, él verdaderamente nos va a desechar. Que nuestro Dios bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.